Hola otra vez. Continuamos con ustedes y esperamos que sigan celebrando el Día del Niño y de la Niña de este caso, por supuesto. Ahora queremos compartirles una historia que nos adentra a conocer algunos de los misterios del universo. Se trata de El fabricante de estrellas. Escrito por Alejandro Alonso. Y miren quién se quedó aquí. Batarino, que también quiere conocer la historia. Fíjense. Comienza así. Negro sobre negro en negro. O negro del negro en negro. O negro más negro más negro. El fabricante de estrellas suspiró tras honda meditación, pues no importaba el orden de los factores, el resultado siempre era el mismo: pura negrura. Negro por aquí, negro por allá, vaya, negro por todos lados. Con esta cantaleta subía por la escalinata de mármol negro y forma de caracol. Se trataba de una espiral que parecía agigantarse a cada paso y que invitaba simplemente al ascenso. A esta tarea se aplicaba con rigor. La morada del fabricante de estrellas es un agujero en el espacio infinito, mejor conocido como hoyo negro, a una distancia de millones de años luz de nuestro planeta. Hoyos negros hay muchos en el universo, pero ninguno donde habite el caprichoso fabricante de estrellas y donde exista una torre con almenas en su parte superior. Se trata de una torre gigantesca, como gigantesco y sin medida puede ser un hoyo negro. Cierto, la fuerza de gravedad de un hoyo negro no deja rastros de un cometa, un meteorito o una pizca de materia. Los comprime, los pulveriza. Pero en este hoyo las reglas eran un tanto distintas. En principio, porque a pesar de su capacidad de desintegración, nada le sucedía a la torre de obsidiana con escaleras de mármol, y también porque su único poblador avanzaba con paso decidido hacia su exterior. Nadie sabe quién la construyó, mucho menos el propio fabricante de estrellas, que de vez en cuando trataba de recordar si en algún momento, si en la historia de aquella torre de obsidiana, había penetrado un destello de luz. Centellas. Nunca que yo sepa, nunca desde que estoy aquí, concluía a su inquietud. A propósito, el fabricante aprendió a moverse de manera incidental en aquella arquitectura de forma cónica a la que llamó el lugar del orden en desorden o el desorden en orden. Antes de que se desplazara por la escalera protestaba: «¡Esto es un caos! ¡No me veo ni la nariz!», sin atinar a dónde dirigirse. En esos momentos de pura indecisión, escuchó un sonido que parecía provenir de todas partes y de ningún lado a la vez. Un sonido que era la voz y el rugido del universo, su plenitud y su vacío, su luz y su oscuridad. ¡Chispas! ¿Qué fue eso? El fabricante movía la cabeza para todos lados. Por último, se quedó con la boca abierta y mirando hacia arriba. Cautivado por completo, en su intento por seguir el rastro de aquel sonido capaz de causar ideas e impresiones tan opuestas, el fabricante dio con la escalera de la torre del hoyo negro. ¡Uno!, exclamó cuando pisó el peldaño, y a partir de ese instante no renunció en su esfuerzo de subir por la escalinata de mármol, cuya estructura era una espiral al interior de una torre de obsidiana, sin ventanas o respiradero posible que diera cuenta del exterior.
A paso medido, constante y sonante, el tramo andado por el fabricante ya sumaba un sendero considerable de escalones y de vueltas y vueltas en torno a la torre. Cuando logró alcanzar los 100 escalones, fue motivo de gozo. Los 1000, una fiesta sin medida. 10.000, el orgullo. 100.000, aceleró su ambición por subir más. Y así seguía, sube que sube, cuenta que cuenta, en su empeño por descubrir la naturaleza del sonido misterioso. Ágil y robusto de complexión, este ser testarudo, que no conocía el hambre, el sueño o las enfermedades, había trazado su vida como una especie de fuego a perpetuidad, pues en su cabeza no cabía la idea de la muerte. El cabello se le venía a la frente y solía echarlo hacia atrás para evitar que le tapara la vista. De su rostro resaltaba su boca grande y los labios del color de la fresa, al igual que sus ojos y pestañas, parecidos a los de un avestruz. Su actitud vivaz era la misma de quien acaba de recibir una sorpresa afortunada, pero también solía adoptar la seriedad de aquel que resuelve un problema matemático. Esto le sucedía cuando pensaba más de la cuenta en el sonido misterioso. A medida que superaba cada curvatura de aquella escalera en espiral, la cabellera le crecía sin medida. De tal suerte, hacia el billón de billones de escalones, su pelo le cubría el cuerpo como una túnica espesa, negra, negrísima. Así las cosas. Aquella torre de obsidiana de forma cónica, en cuyo interior se disparaba la escalinata, era todo su universo posible. Un universo que había aprendido a medir a cada paso. Entonces sucedió que un buen día, o tarde, o noche, el pelo le dejó de crecer justo cuando alcanzó el último escalón de la torre. Lo imposible fue posible. No existía un escalón más que contar, y el cosmos se le ofrecía como un calidoscopio de sueños y pesadillas. ¡Ah!, gritó impresionado con los ojos desorbitados ante la vastedad que se le mostraba ajena, por completo, a los límites de su hoyo negro. ¡Es el infinito! ¡El infinito no tiene fin!, exclamaba confuso en sus ideas y sentimientos. El asombro causado por aquel espectáculo iba de la mano del terror natural ante el destino incierto. ¡Ah!, volvió a gritar trastabillando. Justo cuando estaba a punto de irse de boca hacia aquel infinito que lo invitaba a una aventura a lo desconocido. El fabricante no atinaba a moverse ante la lluvia, como un bombardeo de los meteoritos, cometas y polvo cósmico que se proyectaban con una fuerza y una velocidad inverosímiles hacia el hoyo negro. El pavor de que toda aquella materia lo aplastara hizo que el fabricante se encorvara cual tortuga y que, de manera instintiva, se cubriera la cabeza con ambos brazos. No obstante, después de un buen rato, al reparar que nada le había arrancado la cabeza, su nariz o una pestaña, encaró de nuevo aquel vórtice. ¡Rayos y centellas!, exclamó con regocijo apenas descubrió que antes de impactarse contra la bocaza del hoyo negro, toda la materia se desintegraba en pura energía. El fabricante se incorporó y soltó una carcajada, más de nerviosismo que de alegría. Pero poco le duró el gusto, pues la energía de su densidad lo hicieron tambalearse. Estaba, por así decirlo, al filo de la navaja. De un lado tenía el hoyo negro, del otro, la proyección del universo. El fabricante echó un vistazo hacia el camino andado. A su espalda, la escalera de mármol y su torre de obsidiana marcaban un punto y aparte ante el suceso inminente. Semejante a una fotografía, al fabricante se le presentó el momento en que había dado el primer paso en la fila de escalones, después de haber escuchado el sonido misterioso. Estaba a punto
de abandonar el orden en desorden o el desorden en orden. El fabricante de estrellas volvió su atención hacia el cosmos. Dio un paso atrás en busca de apoyo, pero perdió el equilibrio y cayó sobre las escaleras. En su intento por no sucumbir, por no irse de espaldas al interior de la torre, pudo aferrarse al borde de una almena y se quedó con un pedazo en la mano izquierda. Volvió a incorporarse como pudo. Ante sus ojos, el espacio se revelaba inmensamente mayor a lo que hasta entonces conocía, es decir, a las dimensiones del hoyo negro. ¡Centellas! Por fin escapó una palabra luego de tragar saliva. Ni 1.000.000 de millones de torres como mi torre alcanzaría a cubrir todo esto. ¿Hasta dónde llegará el infinito? ¿Hasta dónde? ¡Ah! El fabricante de estrellas se sintió tan pequeño e insignificante como una pizca de polvo cósmico. Pero esta afección fue superada por un arrebato común a su carácter terco y temerario. ¿Y el sonido misterioso? ¿Dónde está? Quiero seguir subiendo escaleras. Y al momento que gritaba, para que aquel sonido se hiciera presente, golpeó el pedazo de almena contra el último escalón de su torre. El impacto provocó una chispa de gas del color del sol, una chispa tan dorada como el oro, una chispa que brotó con una fuerza mayor a la erupción de un volcán. El fabricante de estrellas tuvo que cerrar los ojos, pues acostumbrado a tanta oscuridad, aquella luz gaseosa lo cegó por completo. Con una mano se tapó los párpados y sacudió la cabeza repetidas veces. ¿De dónde saliste?, exclamó cuando volvió a abrir los ojos y observó que la chispa no solo seguía ante él, sino que se agrandaba cada vez más. El fabricante de estrellas no tuvo tiempo de escapar o intentar nada. Sin que pudiera evitarlo, pasó a formar parte de esa chispa. Si hasta ese momento la oscuridad era su única compañera, ahora, como el tenedor que pincha un pedazo de queso, los filamentos de amatista, ámbar, diamante y rubí de aquella luminiscencia gaseosa lo ensartaban por todos lados. ¡No! Esa chispa, volátil y caprichosa, abandonaba el boquete de su hoyo negro, de la torre en espiral, para perderse en el abismo insondable, llevándose al fabricante como cautivo. Ganas no le faltaron de arrancarse mechones de greña ante lo que estaba sucediendo, cuando descubrió que aquel cuerpo celeste viajaba libre en el espacio. En ese trance de desesperación, volvió a escuchar aquel sonido que lo hiciera moverse y salir de la torre de obsidiana. El fabricante ya no puso resistencia. Dentro de la chispa volátil viajaba sin sentido alguno en un espacio ilimitado donde, justo, también se desplazaba aquel sonido que le seguía siendo ajeno y misterioso. Luz arriba, luz abajo, luz al lado izquierdo y al derecho también, luz enfrente y luz detrás, luz por todos lados, por todos. Aunque al principio el bombardeo de luz gaseosa era agresivo para los ojos del fabricante de estrellas, poco tiempo bastó para que le tomara gusto a tan novedosa condición. Además, no tenía alternativa. Al principio, cuando la chispa se desprendió del hoyo negro, el fabricante descubrió y apreció la proyección del universo, sin medida y voraz. Y yo que pensaba que las escaleras de mi torre eran todo el universo habido y por haber. ¡Centellas! El fabricante reflexionaba a la vez que negaba con la cabeza. En ese instante, la chispa ya tenía el tamaño de la copa de un árbol frondoso. Solo que en vez de ramas y hojas, lanzaba haces de luz candentes dotados de energía capaz de derretir la materia más dura. Al fabricante simplemente le causaba un cosquilleo picante.
Después de toda una existencia de andar y andar, su nueva condición lo sorprendía y fascinaba a la vez. Cerraba y abría los ojos y siempre tenía presente la luz. Era más que un hechizo, superior a la magia. Con el paso del tiempo, aquellos haces de luz comenzaron a cambiar de consistencia. Se volvieron gelatinosos. Al principio, esto no le agradó al fabricante de estrellas, pues sentía cierta asfixia al verse envuelto en aquella masa. Además, su pelambre se le adhería al cuerpo como una plastilina. Para aquel entonces, la chispa había alcanzado un tamaño mayor a nuestro Sol. A medida que esto sucedía, el fabricante se desplazaba al exterior, con el simple deseo de encontrar un sitio menos bochornoso. Con el tiempo, cabe advertir que los propios haces se enfriaron y endurecieron. De haberse quedado en el núcleo de la estrella, habría terminado sus días como una piedra de cristal o una pepita dentro de una mina de oro. Una vez librado tal trance y en la superficie del cuerpo celeste, volvió a caminar. 1. Exclamó al primer paso. Lo invadió la nostalgia. A su mente vino el recuerdo de cuando inició el ascenso en su torre de mármol y obsidiana. Pero pronto cayó en la cuenta de que esta vez no tenía peldaños por delante, que el horizonte no se perdía en una espiral de longitud caprichosa. Apretó sus manos de puro nerviosismo y descubrió que todavía sujetaba el pedazo de almena, el mismo que había desprendido de su torre. Mi torre. No pudo evitar una profunda tristeza. Bueno, así fue y ahora estoy aquí. Luego de vacilar largo rato, el fabricante por fin se animó a reconocer su morada como una estrella. ¡Sí, una estrella! Y su asociación era obvia, pues la chispa había surgido al instante de estrellar el pedrusco contra el escalón de mármol. ¡Centellas! El fabricante se estremeció cuando descubrió la llanura candente del joven astro, plagada de manchones crepusculares por doquier. Dentro del hoyo negro, los pasos del fabricante tenían el peso del plomo y resonaban en toda la torre. En cambio, en la superficie de la estrella donde la gravedad era cercana al cero, un mínimo esfuerzo se convertía en un salto formidable. Luego de brincar por doquier y sin rumbo fijo, una vez que dominó esa condición tan volátil, decidió recorrer todos sus rincones. Un segundo después de su decisión, el fabricante dudó al reparar en el amplio camino que tenía ante sí. Su zozobra se debía al hecho de que la extensión de aquella llanura tornasolada parecía acabar en un horizonte de misterio. Ante sus ojos, la bóveda celeste le revelaba un universo con toda su oscuridad. A sus pies, el fulgor limítrofe de la estrella lo seducía hacia la aventura. El fabricante se rascó la cabeza con nerviosismo. ¿Será que este camino se detenga en ese horizonte? ¿Hasta ahí llegará? Si es así, ¿qué hay después? ¿Ahí estará el sonido? De acuerdo con su experiencia, el fabricante concluyó que después del horizonte se encontraría de nuevo con el negro más negro más negro. Concluyó que si esto sucedía, ya sabía qué hacer, pues la negrura era de su entero dominio. Vamos pues, vamos. La estrella le reservaba sorpresas. El fabricante comenzó la caminata a partir de un manchón con el color del ámbar quemado. Este sitio pronto quedó atrás, muy atrás, y seguía camina que camina, con el entusiasmo rejuvenecido por la idea de echarle un ojo a lo que prometía ser el confín de la estrella y de encontrarse con el sonido misterioso. Pero esto nunca sucedió.
Según los cálculos del fabricante, desde hacía tiempo debía haber alcanzado su meta. Descubría con un sentimiento confuso de sorpresa y desazón que el horizonte mantenía la misma distancia de cuando había empezado. ¡Rayos y centellas! Parece que no he dado un solo paso. El fabricante también cayó en la cuenta que, se moviera donde se moviera, el horizonte era el mismo por doquier. Una circunferencia compacta y perfecta es en esa estrella sin volcanes, montes o montañas. Se le ocurrió dar un par de vueltas de 360 grados sobre sus talones solo para comprobar lo que cada vez estaba más seguro: que la forma de su estrella tenía que ver con una burbuja, una canica, una pelota. ¡Esta estrella es redonda! ¡Redonda!, exclamaba divertido y satisfecho a la vez que se rascaba la cabeza. El fabricante no paraba de dar vueltas alrededor de su estrella. Con la llanura de tornasol por delante, el horizonte en círculo completo y el universo con su negrura indómita por encima del paisaje. Por ahora, se decía, el infinito es así, con la estrella y esta negrura donde no veo nada de nada. El fabricante tenía varias mañas. Una de estas era caminar con la vista hacia arriba, hipnotizado por el espacio, con la expectativa de volver a escuchar el sonido misterioso. Entre aquel negro perfecto creía distinguir formas, movimiento, una chispa de sonido, algo que parecía brotar del cosmos. Luego todo sigue igual, tan oscuro y unilateral como siempre. Así fue hasta que descubrió algo extraordinario. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Algo se mueve! Momentos después, volvió a observar toda la penumbra en su uniformidad, pero no apartó los ojos del universo. ¡Sí! ¡Se mueve! Algo se mueve. No me equivoco. No me equivoco. El fabricante de estrellas no dejaba de estrujarse la barba y de dar saltos a medida que comprobaba su hallazgo. En efecto, en esta ocasión los sentidos no lo engañaban, pues un meteorito se aproximaba hacia la zona sur de la estrella con la velocidad de un bólido. El fabricante de estrellas prácticamente enloqueció con el suceso. ¡Vamos a chocar!, gritaba consternado, señalando el meteorito con el pedazo de almena que hasta entonces no había soltado ni un segundo. ¡Centellas! Fuera de sí, el fabricante corría tras la trayectoria que el meteoro trazaba por encima del astro. A pesar de los kilómetros de distancia, distinguía la constitución mineral del meteorito. También le llamaba la atención que nada de redondo tenía, al contrario, resaltaba lo amorfo de su continente, con una superficie accidentada y plagada de hendiduras por doquier. Esta correría duro poco tiempo. El fabricante observó, presa de la emoción, cuando el meteorito inició su franca caída contra la superficie de la estrella. El colapso ocurrió con una rapidez definitiva. ¡Ah!, alcanzó a gritar el fabricante ante el suceso. Toda su estrella se estremeció en un segundo. El fabricante salió despedido por la explosión varios miles de kilómetros, como el globo al que se le escapa el aire. Justo en el sitio del impacto se levantó una nube en forma de hongo que despedía relámpagos de plata. Una vez que el fenómeno cobró gran altura, transmutó por completo y se difuminó sobre la estrella, como un tornado con fuego y destellos eléctricos. ¡Ah! Su grito se escuchaba como una ráfaga fugaz entre aquella tormenta. El pobre fabricante se la pasó dando maromas todo enmarañado en su propia pelambre, por encima de la superficie y sin oportunidad alguna de detenerse. Así transcurrió un largo lapso de tiempo hasta que la catástrofe provocada por el impacto del meteoro cesó. Y un buen día, o tarde, o noche,
la fuerza del viento se debilitó y el fabricante cayó de bruces sobre la superficie de su estrella. ¡Qué panzazo!, exclamó el fabricante y después sacudió la cabeza repetidas veces para salir del aturdimiento. Cuando logró la serenidad y respiró con calma, observó o trató de observar el horizonte del círculo perfecto, pero este se encontraba invadido por una bruma que arrojaba relámpagos de un azul de acero. Parecía que una divinidad se encontraba en la borrasca y lanzaba un trueno tras otro, como si se tratara de luces de bengala. Aquella bruma lo cubría todo, y por el momento no existía horizonte alguno. «Bonito panorama, muy bonito», exclamó el fabricante de estrellas al momento en que estiraba su cuerpo, mayugado por tanto zarandeo. «Centellas», exclamó y luego soltó una sonora carcajada, pues un cambio evidente había ocurrido en su persona. No había una sola porción de su pelambre que no estuviera teñida de carmesí. De los pies a la cabeza, el fabricante de estrellas festejó su nueva apariencia con un salto y varias piruetas al aire. Una vez que se le pasó el júbilo, se lanzó a la búsqueda del sitio donde había caído el meteoro, con la intención de orientarse. El fabricante extendió sus brazos, el derecho hacia un costado y el izquierdo hacia el frente, con el puño sujetando la almena, igual que las agujas de una brújula. «Hacia allá es, qué duda cabe, qué duda». Con paso o salto firme, el fabricante inició su travesía rumbo al sur para encontrar los restos de aquel cuerpo celeste. Bueno, pues por ahora esta es la historia del fabricante de estrellas. Si quieren continuar escuchándola, escríbanos en nuestras redes sociales. También pueden pedir esta y otras historias en porrua.com. ¿Qué le habrá sucedido al fabricante de estrellas? ¿Habrá logrado encontrar ese sonido? Bueno, pues esperamos que sigan pasando este día fenomenal y nos vemos la próxima.